Una fuerza invisible la empujó hacia atrás con violencia. María, la prostituta más famosa de Alejandría, intentó nuevamente entrar al templo del Santo Sepulcro en Jerusalén. Imposible. Era como si una pared transparente se hubiera materializado solo para ella. A su alrededor, cientos de peregrinos entraban sin dificultad, mientras ella permanecía paralizada, incapaz de cruzar el umbral sagrado. «¡Déjame entrar!», gritó desesperada, llamando la atención de todos. Su cuerpo, que había recibido a más de 1000 hombres por puro placer, ahora era rechazado por el lugar más santo de la cristiandad. En ese preciso instante, María miró hacia arriba y sus ojos se encontraron con un icono de la Virgen. Una conexión sobrenatural atravesó su alma como un relámpago. Cayó de rodillas temblando, sacudida por un llanto incontrolable que brotaba desde lo más profundo de su ser. «¿Qué he hecho con mi vida?», susurró mientras 29 años de vacío existencial se derrumbaban en un segundo de claridad devastadora. La prostituta, que había escandalizado incluso a los más libertinos de Alejandría, estaba a punto de convertirse en una de las santas más extraordinarias y radicales de la historia. Una transformación tan extrema que la Iglesia intentaría silenciar durante siglos. El camino que llevó a María hasta ese momento decisivo en Jerusalén comenzó en las calles de Alejandría, siglo V, una metrópolis cosmopolita donde confluían todas las culturas del Mediterráneo. Con apenas 12 años, María escapó de su hogar en Egipto, pero a diferencia de otras jóvenes fugitivas, no huía de la pobreza o el maltrato. Las antiguas crónicas revelan algo mucho más perturbador. Escapaba arrastrada por un deseo insaciable que ni ella misma comprendía. Durante 17 años, su comportamiento desafió incluso nuestra moderna concepción de lo escandaloso. Los testimonios recogidos por San Sofronio de Jerusalén describen a una mujer que rechazaba cualquier pago por sus servicios sexuales. No lo hacía por oro ni por necesidad, escribió, sino consumida por un fuego interior que no podía apagar. A diferencia de otras santas redimidas como Magdalena, María Egipcíaca se entregaba al pecado con una pasión que aterrorizaba a la iglesia primitiva. ¿Qué impulsa a una persona a buscar en la carne un consuelo tan desesperado? Esta pregunta resonaba en las mentes de quienes la conocían, incapaces de comprender cómo alguien podría elegir libremente un camino de autodestrucción. A los 29 años, en el puerto de Alejandría, María vio a un grupo de peregrinos embarcándose hacia Jerusalén para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Por curiosidad, o por razones que ni ella misma comprendía, decidió unirse al viaje. Ofreció su cuerpo como pago del pasaje, revelan los antiguos textos, y continuó seduciendo a los peregrinos durante la travesía. El contraste a bordo era brutal. Mientras devotos peregrinos rezaban mirando hacia Tierra Santa, María seducía a marineros en las bodegas del barco. Al llegar a Jerusalén, siguió a la multitud hacia la iglesia donde se exponía la reliquia de la Vera Cruz, sin la menor intención de buscar a Dios. Para ella, era simplemente otro escenario para sus conquistas. Y entonces ocurrió el milagro, la escena que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Al intentar entrar al templo, una fuerza sobrenatural la detuvo. 3 veces intentó atravesar las puertas y 3 veces fue repelida como si una barrera invisible le impidiera el paso. Los peregrinos a su alrededor entraban sin problema, mientras María, por primera vez en su vida, experimentaba el rechazo total. Ella, que nunca había sido rechazada por ningún hombre, era ahora rechazada por Dios mismo. La confusión dio paso al pánico y el pánico a una revelación devastadora. Alzando la vista, María vio un icono de la Virgen María. Sus ojos se encontraron con los de la imagen y en ese instante, toda la vacuidad de sus 29 años de existencia se le reveló con una claridad abrumadora. Cayó de rodillas, sacudida por un llanto que surgía desde lo más profundo de su ser. No fueron sermones ni amenazas de castigo eterno lo que provocó su conversión. Fue el simple reconocimiento de que, a pesar de las innumerables conexiones físicas que había experimentado, su alma permanecía en una soledad absoluta.
Si se me permite entrar para adorar la cruz, prometió entre lágrimas, renunciaré para siempre a mi antigua vida y seguiré el camino que la providencia me señale. Al intentarlo nuevamente, las puertas ya no presentaron resistencia. María entró, cayó postrada ante la reliquia y experimentó una transformación interior que los testigos describieron como instantánea y total, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido reorientada en una nueva dirección. Al salir del templo, María escuchó una voz interior que le ordenaba: «Cruza el Jordán y encontrarás descanso». Sin despedirse de nadie, sin provisiones ni plan, abandonó Jerusalén y se dirigió hacia el este, hacia el desierto de Judea, uno de los paisajes más inhóspitos del planeta. Lo que ocurrió después desafía nuestra comprensión moderna. Durante 47 años, exactamente 3 décadas más que el tiempo que pasó como prostituta, María vivió completamente sola en el desierto. Su piel delicada, antes mimada con aceites y ungüentos, se agrietó bajo el sol implacable hasta volverse como cuero. Su cabello creció salvaje hasta cubrir su cuerpo cuando sus ropas se desintegraron. Se alimentaba solo de raíces y hierbas silvestres, pero más dura que la lucha física fue la batalla interior contra las tentaciones que la asaltaban día y noche. El desierto gritaba con las voces de mis pecados, confesaría más tarde. Durante exactamente 17 años, el mismo tiempo que pasó como prostituta, María libró esta batalla interior sin más armas que su determinación y su fe recién descubierta. Los psicólogos modernos llaman a esto reestructuración cognitiva profunda, pero la experiencia de María va mucho más allá. En el silencio absoluto del desierto, sin maestros ni guías, sin libros sagrados ni rituales, desarrolló una conexión mística tan poderosa que, según los relatos, conversaba directamente con Dios. Su historia habría permanecido desconocida, de no ser por un encuentro que transformaría también la vida de quien la descubrió. En el año 430, un monje llamado Zósimo se adentró en el desierto durante la Cuaresma. Al 20º día de su retiro, divisó a lo lejos una figura que al principio confundió con una alucinación, un ser de piel oscurecida por el sol, completamente cubierto de cabello blanco, que huía de su presencia. Intrigado, corrió tras la figura gritando: «Te suplico que te detengas». Las palabras que escuchó en respuesta lo dejaron paralizado. «Padre Zósimo, soy una mujer y estoy desnuda. Arrójame tu manto para cubrir mi desnudez». Lo más asombroso, ella lo había llamado por su nombre sin haberlo visto jamás. Cubierta con el manto, María narró toda su vida sin omitir detalles por vergonzosos que fueran. Mientras hablaba, Zósimo contemplaba asombrado cómo aquella anciana se elevaba literalmente del suelo mientras rezaba, como si la gravedad hubiera perdido poder sobre ella. La vio caminar sobre las aguas del Jordán como si fuera tierra firme. Fenómenos que situarían a María entre los místicos más poderosos de la historia cristiana. Antes de separarse, María le pidió a Zósimo que regresara exactamente un año después, en Jueves Santo, llevando la Eucaristía. Sería la primera vez en más de 4 décadas que María recibiría la comunión. Al año siguiente, Zósimo volvió al lugar acordado. Tras horas de espera, vio a María acercarse desde el otro lado del río Jordán. Para su absoluto asombro, la santa cruzó las aguas caminando sobre ellas, sus pies apenas rozando la superficie, mientras el agua formaba un camino sólido bajo sus pasos. Después de recibir la comunión, le pidió que regresara nuevamente al año siguiente. Cuando Zósimo regresó por tercera vez, encontró el cuerpo sin vida de María, perfectamente conservado a pesar del calor del desierto, con una inscripción en la arena junto a ella: «Padre Zósimo, entierra aquí el cuerpo de la humilde María. Morí la misma noche que recibí los santos misterios». Según su calendario mental, había fallecido exactamente un año antes, el mismo día que recibió la comunión. Mientras el anciano monje intentaba cavar una tumba en el suelo rocoso, apareció un león que, mansamente, comenzó a excavar la tierra con sus garras, preparando la sepultura para la santa. Este elemento simbólico ilustra cómo toda la creación
se inclinaba ante aquella que había restaurado en sí misma la armonía original entre humanidad y naturaleza. La historia de María, documentada por Zósimo y posteriormente por San Sofronio de Jerusalén, se extendió como fuego por todo el mundo cristiano. Pero aquí viene la parte más sorprendente. A diferencia de otros santos promocionados oficialmente, el culto a María egipcíaca surgió espontáneamente entre el pueblo. Las jerarquías eclesiásticas mostraron reservas hacia esta mujer que desafiaba todas las categorías convencionales de santidad. Una ex prostituta que vivió décadas en desnudez, sin sacramentos ni guía espiritual, representaba un modelo demasiado radical. Sin embargo, el fervor popular fue imparable. La gente común se identificaba profundamente con esta pecadora redimida. Los más marginados encontraban esperanza. Si María, desde lo más bajo, pudo elevarse tan alto, nadie estaba excluido de la transformación radical. En el arte, santa, María egipcíaca es inconfundible. Una anciana extremadamente delgada, con el cuerpo cubierto únicamente por su largo cabello blanco, sosteniendo 3 panes o cruzando el Jordán sobre las aguas. Algunas de las representaciones más poderosas la muestran en el momento exacto de su conversión ante las puertas de la iglesia o recibiendo la comunión de manos de Zósimo en el desierto. Los milagros atribuidos a Santa María egipcíaca siguen ocurriendo, especialmente en casos aparentemente desesperados. En 1978, en Valencia, España, Ana Martínez, una joven atrapada en la heroína y la prostitución, entró por casualidad en la iglesia de San Martín. Al ver un antiguo retablo de la santa, una mujer salvaje cubierta solo por su cabello, algo se quebró en su interior. Esa misma noche, experimentó lo que los médicos solo pudieron describir como una desintoxicación milagrosa. No solo superó el síndrome de abstinencia, sin los devastadores efectos habituales, sino que nunca volvió a sentir el impulso de consumir. Hoy dirige un centro de rehabilitación para mujeres. En 2005, en Medellín, Colombia, Roberto Escobar fue diagnosticado con un tumor cerebral inoperable y enviado a casa para morir. Su hermana, devota de Santa María egipcíaca, colocó una estampa bajo su almohada e inició una novena. Al 6º día, Roberto vio en sueños a una mujer anciana, de cabello blanco, que tocó su frente. Al día siguiente, los médicos confirmaron la inexplicable desaparición del tumor. El caso permanece en los archivos médicos como remisión espontánea sin explicación científica. Más reciente y espectacular fue el caso ocurrido en 2019 durante las inundaciones de Tabasco, México. La familia Suárez quedó atrapada en el techo de su casa mientras las aguas subían amenazando sus vidas. Carla, la madre, llevaba siempre una medalla de Santa María egipcíaca. Mientras rezaba desesperadamente, las aguas comenzaron a cambiar de dirección frente a su casa, creando un improbable camino seco que permitió a la familia llegar a zona segura. Los meteorólogos no pudieron explicar este comportamiento anómalo de la corriente en ese preciso lugar. Este contraste entre la pureza absoluta de la Virgen y la pureza recuperada de María egipcíaca ilustra perfectamente la teología cristiana de la redención. No importa cuán lejos se haya caído, la restauración completa es siempre posible. ¿Qué nos enseña realmente esta santa tan extrema? Su historia desafía cualquier noción simplista de moralidad. María no era una pecadora ordinaria. Los textos la describen como alguien que había abrazado el mal con entusiasmo. Sin embargo, su transformación fue igualmente radical. Este contraste extremo ilumina una verdad central del cristianismo. La gracia divina opera a una escala que trasciende nuestras categorías humanas de bueno y malo. Como escribió San Agustín, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero el aspecto más revolucionario de su santidad es que María alcanzó las cumbres místicas sin intermediarios institucionales. Durante más de 4 décadas, vivió su transformación sin sacerdotes, sin sacramentos, excepto la última comunión, sin directores espirituales ni comunidad de fe. Su único libro fue la creación,
su único templo el desierto, su único ritual la oración constante. Este aspecto ha incomodado históricamente a las jerarquías eclesiásticas que prefieren santos cuyo camino transcurra por los cauces institucionales establecidos. María representa un tipo de santidad salvaje e indomable que recuerda una verdad incómoda. El espíritu sopla donde quiere y no puede ser contenido en estructuras humanas, por sagradas que sean. Para nosotros hoy, María Egipcíaca ofrece un mensaje particularmente relevante. En una época obsesionada con las apariencias y la perfección superficial, ella nos recuerda que la verdadera transformación ocurre en lo profundo, lejos de las miradas ajenas. En un mundo saturado de ruido y distracciones, su experiencia en el desierto nos invita al silencio transformador. En una cultura que promete satisfacción instantánea, su perseverancia durante décadas nos devuelve el valor del tiempo lento, el único en el que puede ocurrir una metamorfosis auténtica. ¿Cómo podemos incorporar sus enseñanzas a nuestra vida? La devoción a Santa María Egipcíaca tradicionalmente se ha manifestado de varias maneras, adaptables a las circunstancias de cada persona. La primera y más poderosa forma de veneración es la oración. La tradicional súplica a Santa María Egipcíaca, transmitida durante siglos, dice así: «Oh gloriosa Santa María Egipcíaca, que tras una vida de pecado encontraste el camino de la luz en el desierto de la penitencia. Tú que conoces los abismos del alma humana y el poder infinito del perdón divino, intercede por mí ante el trono de la misericordia. Obtén para mí la gracia de una verdadera conversión, la fortaleza para perseverar en el bien y el consuelo en mis horas de desesperación. Que, siguiendo tu ejemplo, pueda yo transformar mi propio desierto interior en un jardín de virtudes, donde florezca la esperanza y fructifique el amor verdadero. Amén». Esta oración es especialmente efectiva en momentos de crisis moral o cuando se lucha contra adicciones persistentes. Los testimonios de personas que la han rezado con fe hablan de una sensación inmediata de paz interior y claridad mental. La segunda práctica devocional consiste en crear tu propio desierto simbólico. Dedica diariamente al menos 5 minutos al silencio total, sin teléfono, sin pantallas, sin distracciones. Este pequeño desierto diario permite, con el tiempo, la misma transformación que María experimentó en el desierto real. Los devotos más comprometidos realizan un pequeño sacrificio el día de su festividad, 1 o 2 de abril. Puede ser tan simple como abstenerse de algo placentero, recordando la renuncia radical de la santa. Finalmente, la forma más profunda de honrarla es practicar la compasión hacia quienes viven situaciones similares, tal las que María experimentó. Personas atrapadas en adicciones, prostitución o circunstancias aparentemente sin salida. La vida de María nos enseña a ver más allá de las etiquetas, para reconocer en cada ser humano un potencial de transformación ilimitado. La historia de Santa María Egipcíaca nos desafía con una pregunta inevitable. Si una mujer que había tocado fondo pudo elevarse hasta las cumbres de la santidad, ¿qué excusa tenemos nosotros para conformarnos con una vida mediocre? Su ejemplo nos recuerda que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que no hay pecado tan oscuro que no pueda ser transformado en luz. En el desierto de la vida contemporánea, con sus propias tentaciones de superficialidad y placeres pasajeros, la figura salvaje y luminosa de María Egipcíaca nos señala un camino diferente, un camino que no promete facilidad ni comodidad, sino autenticidad y profundidad. Ella nos recuerda que la distancia entre el pecado más oscuro y la santidad más radiante puede recorrerse en un solo instante de auténtica conversión. Como demostró aquella prostituta de Alejandría ante las puertas del Santo Sepulcro, a mí no veces solo necesitamos un momento de claridad absoluta para cambiarlo todo. Atrévete a dar ese paso. Atrévete a enfrentar tu propio desierto interior. Y si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza. Porque como demuestra la vida de María Egipcíaca, nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para
La transformación radical. En nuestro próximo episodio, conoceremos la sorprendente historia de San Cristóbal, el gigante caníbal que cargó a Cristo en sus hombros y cuya verdadera imagen ha sido sistemáticamente censurada por la Iglesia durante siglos. ¿Te atreverías a conocer su rostro original? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perdértelo.